Y esto es importante porque un anticuerpo tiene que reconocer rápidamente el antígeno para poder eliminarlo. Perdón, ¿te puedo molestar un cachito por allá? Gracias. A veces puede ser rápida, y entonces el complejo se deforma rápidamente, y a veces el complejo queda formado y realmente se disocia muy lentamente, ¿sí? Con constante de afinidad muy alta. En tanto que la constante cinética de asociación en el caso de los receptores T siempre son lentas. ¿Sí? Siempre son lentas. Las moléculas del MHC, del complejo mayor de incompatibilidad, también son moléculas que tienen la capacidad de unir péptidos, ¿sí? Péptidos antigénicos, pero la especificidad de unión y la función, que en realidad es presentar estos péptidos a las células T y no responder al antígeno, no incluyen a estas moléculas como receptores específicos de sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Los dos receptores específicos son los anticuerpos y los receptores T. ¿Cómo definimos un antígeno desde el punto de vista general? ¿Sí? Un antígeno se define como aquellas sustancias que pueden ser reconocidas por receptores específicos del sistema inmune adaptativo. Esto quiere decir que para que una molécula sea un antígeno tiene que ser reconocida por un anticuerpo o por un receptor T. Existen otras definiciones, como por ejemplo la antigenicidad de la capacidad de una molécula para combinarse con un anticuerpo o un receptor T, es decir, para ser reconocida. Que es diferente al otro concepto que es la inmunogenicidad, aunque a veces se usan como sinónimos. La inmunogenicidad es la capacidad que tiene una molécula para generar una respuesta. ¿Sí? Un buen inmunógeno tiene la capacidad de generar una respuesta, es decir, generar anticuerpos contra él. Quiere decir que un buen inmunógeno también es un antígeno, porque después de que genera la respuesta es reconocido por el anticuerpo o por los linfocitos T que generó. Pero hay antígenos que son malos inmunógenos. Es decir, hay proteínas que son antigénicas, que pueden ser reconocidas, pero que generan una respuesta muy mala. En particular, hay unas que son muy pequeñas, que se conocen, son pequeñas moléculas que se conocen como aptenos, ¿sí? Que pueden ser reconocidas, pero no tienen la capacidad de generar una respuesta correcta. Para que esto suceda, estas pequeñas moléculas, como por ejemplo una que ha sido muy estudiada en inmunología, es el dinitrofenol, es apenas, tiene el tamaño de una tirosina, de una fenilanina, de un único aminoácido. Esta molécula solo es inmunogénica cuando se acopla a otra proteína conocida como carga. ¿Sí? Y cuando lo que se inyecta o se inmuniza a un animal con ese complejo, el animal puede generar una respuesta contra el dinitrofenol. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve inmunogénica, la molécula sola pequeña no es inmunogénica, pero sí puede ser reconocida por los anticuerpos que generó el complejo. ¿Qué factores influencian la inmunogenicidad? Esto es muy importante porque en realidad el desarrollo de vacunas tiene que ver con esto, es decir, de analizar cuáles son los factores que mejoran la inmunogenicidad de un antígeno en particular. Por un lado, el hecho de que sea un agente extraño, ¿sí? Que sea no propio. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ustedes lo vieron, lo discutieron en las primeras clases, que el sistema inmune tiene la capacidad de discriminar lo propio de lo ajeno, lo propio de lo no propio, o lo propio de lo extraño. Y eso es como un concepto intuitivo, ¿sí? de que está desarrollado para eso. Una pregunta importante para hacer en este sentido es cómo se imaginan ustedes que el sistema tiene esa capacidad de discriminar lo propio de lo no propio. ¿Se han puesto a pensar de cómo entienden esa capacidad para discriminar moléculas propias de no propias? ¿Por? ¿Los? Por ejemplo, un anticuerpo. Yo tengo un linfocito B, digamos, tengo un anticuerpo, y yo digo, este anticuerpo puede reconocer moléculas extrañas, no propias, pero si yo le pongo una molécula propia del propio organismo, no la reconoce. ¿Por la tolerancia? Por la estructura de la molécula. Por la estructura de la molécula. En realidad, ¿qué quiere decir reconoce? Reconoce quiere decir que se asocia, ¿no? Por un sector variable.
El sector variable es la parte, vamos a ver ahora, es la parte que reconoce a la molécula que tiene frente. Pero, es decir, ¿qué diferencia tiene una molécula propia de una no propia? Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene la albúmina humana con la albúmina bovina? Si yo me inyecto albúmina humana, seguramente no hago una reacción de anticuerpos. Si me inyecto una albúmina bovina, genero una respuesta contra la albúmina bovina. La estructura es determinante, la estructura es la que es diferente, claramente. ¿No? La estructura del antígeno, hay una diferencia estructural. Pero la pregunta es cómo hace un anticuerpo para darse cuenta de que tengo la albúmina humana o la albúmina bovina. Es la propia molécula la que discrimina, el propio anticuerpo que discrimina. Bueno, es una pregunta que vamos a dejar abierta. Piénsela. Mañana vamos a ver cómo se genera la diversidad. Porque es una pregunta que es decir, no es un concepto que intuitivamente ustedes siempre lo dicen, esto discrimina lo extraño de lo propio. Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo? ¿Reconoce patrones? En este caso no. En este caso reconoce pequeñas diferencias estructurales, pero la pregunta es, ¿cómo reconoce lo extraño y lo discrimina de lo propio? Porque en realidad esto de discriminar y de reconocer se basa en interacciones entre proteínas, ¿no? En interacciones entre proteínas, es decir, entre residuos aminoácidos por un lado y del otro que van a generar un complejo. ¿Sí? Entonces, pensémoslo, mañana lo seguimos bien. Segundo elemento de contribución de la inmunogenicidad es el peso molecular. Cuanto más grande es un antígeno, más inmunogénico es, usualmente, porque tiene más determinantes, se está mostrando más determinantes antigénicos. Pero eso no alcanza. La composición química y la heterogeneidad también. Por ejemplo, yo puedo tener un polisacárido con unidades repetitivas del mismo monosacárido. Eso es muy homogéneo, no tiene heterogeneidad. Eso puede ser muy grande, pero puede ser muy poco inmunogénico porque en realidad tiene la misma cosa repetida. ¿Se entiende? O sea, el tamaño es importante, pero el tamaño y la heterogeneidad molecular esa combinación es lo que genera la mayor inmunogenicidad. Por eso las proteínas son los mejores inmunógenos, porque tienen una diversidad estructural en su secuencia. ¿Sí? Los polisacáridos son menos heterogéneos, ¿sí? Igual que los lípidos. También la susceptibilidad al procesamiento y la presentación antigénica son características importantes del antígeno. En particular, antígenos que van a ser reconocidos por receptores T. Los receptores T reconocen, como dijimos, péptidos presentados por el sistema mayor de histocompatibilidad. Lo van a ver bien en una clase que va sobre procesamiento y presentación de antígenos. ¿Sí? Pero para que ese péptido se presente en la superficie de la célula presentadora, primero tiene que ser endocitado por la célula, procesado por enzimas proteolíticas y presentado en la superficie celular. ¿Sí? Hay algunas moléculas que no tienen la capacidad de ser procesadas correctamente, entonces nunca llegan a la superficie. Entonces no es que sean buenos antígenos si estuvieran en la superficie, es que directamente no llegan a la superficie. Entonces, la susceptibilidad, el procesamiento y la presentación forman parte de los elementos que contribuyen a la inmunogenicidad. Desde el lado del individuo que es inmunizado, también hay elementos que son importantes. Por ejemplo, datos del genotipo. Ustedes saben que el sistema mayor de histocompatibilidad es diferente entre diferentes individuos. Es un sistema que está formado por alelos múltiples y uno de ustedes se compara con otro y posiblemente no tengan exactamente el mismo haplotipo de MHC, porque es un sistema que genera variabilidad, es variable desde el punto de vista de los genes individuos. Entonces, también es conocido que hay individuos que responden mejor a determinadas infecciones o son más susceptibles a determinadas infecciones por el genotipo. Eso quiere decir que si uno responde peor a un virus, por ejemplo, va a responder a todo peor. A veces es una cuestión específica para una infección particular, ¿sí? En donde el MHC puede jugar un rol importante. Entonces la genética de base del individuo
que contribuye a la inmunogenicidad. La dosis y la vía de administración del antígeno también. Muy bajas concentraciones de antígeno o muy altas concentraciones de antígeno pueden generar respuestas débiles. Y usualmente hay una ventana en donde la respuesta es óptima. ¿Sí? Cuando veamos mecanismos de generación de tolerancia, vamos a ver cómo las bajas concentraciones y las altas concentraciones pueden inhibir la respuesta inmune. La vía de administración también es importante. O sea que el sistema inmune tiene su anatomía. ¿Sí? Tiene una anatomía del sistema inmune. Las células circulan a través de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Hay órganos linfoides en las mucosas, en la piel, en las amígdalas, en el apéndice, el vaso, la médula ósea. Hay una anatomía y una circulación de células que está ordenada. Entonces, depende de cómo desafío yo al sistema y en qué sitio anatómico lo hago, el tipo de respuesta que voy a tener. Por ejemplo, si yo quiero generar una respuesta contra un virus que infecta a través de la mucosa intestinal, yo, desde el punto de vista estratégico, tengo que generar una respuesta en la mucosa. No me sirve para nada tener una respuesta en la piel si lo que yo quiero es bloquear la entrada del virus a nivel de la mucosa. Entonces, la vía de administración es importante. ¿Sí? A veces hay vías que son subcutáneas, a veces son intramusculares, a veces son vía oral, que genera una respuesta de tipo mucosa. Estas son parte de las cosas que se discuten cuando uno entra en un protocolo de generación de una nueva vacuna. También son importantes el agregado de lo que se conoce como adjuvantes. Un antígeno tiene la capacidad de tener una respuesta, pero un adjuvante, que es una sustancia habitualmente puede ser oleosa, es un tipo aceite, o puede ser una sustancia coloidal, tipo de sales de hidróxido de aluminio, o de alumina, que cuando se agregan al antígeno y se inyecta, genera una reacción inflamatoria local muy importante. Atrae células del sistema inmune innato y favorece que esas células procesen el antígeno adecuada y rápidamente y lo presenten al resto del sistema. Si no tuviera ese adyuvante, que en general, digamos, es inespecífico, genera una reacción inespecífica, de hecho es lo que duele de la vacuna, es eso. Cuando uno lo vacuna, la parte que duele de la reacción inflamatoria es la reacción al adyuvante más que del antígeno. El adyuvante también favorece que el antígeno salga lentamente de esa solución oleosa. Entonces se genera una estimulación prolongada del mismo. Otras definiciones. ¿Qué quiere decir epítope o determinante antigénico? Es la región del antígeno involucrada directamente en la interacción con los receptores específicos. ¿Sí? Un antígeno puede ser una proteína, puede ser una molécula grande. El pedacito o la región que interactúa directamente con el cuerpo, con el receptor T, es el epítope. Un antígeno, una molécula grande, un antígeno grande, puede tener varios epítopes diferentes o iguales, puede ser repetitivo también. ¿Sí? El número de epítopes o determinantes que tiene un antígeno se conoce como valencia del antígeno. Entonces yo puedo tener antígenos que son monovalentes, bivalentes o polivalentes de acuerdo al número de determinantes antigénicos que tengo. Y por último, existen diferencias entre los epítopes que son reconocidos por los anticuerpos, que se conocen como epítopes B, que viene de célula B, de los que son reconocidos por las células T o epítopes T. Los epítopes B, interaccionan con una parte del anticuerpo específica que se conoce como paratope o paratopo. ¿Sí? Una región específica del anticuerpo que es lo que reconoce o interacciona con el epítope. Uno es el epítope y el otro es el paratope. El tamaño de un epítope B puede variar ampliamente. ¿Sí? Puede haber epítopes tan chiquitos como un aminoácido, como el caso, por ejemplo, del dinitrophenol, que no es un aminoácido, pero tiene el tamaño de un aminoácido, a epítopes que tienen una dimensión importante. ¿Sí? Pueden ser superficies enteras en donde se encuentra el epítope B. ¿Sí? Por otro lado, los epítopes pequeños usualmente son reconocidos o por surcos o por pozos a nivel de la estructura del anticuerpo.
En el paratopo o tiene un surco, tiene un tipo pozo en donde se reconoce ese epítope pequeño. Cuando son grandes, pueden ser reconocidos como superficies. Yo tengo el epítope superficial de un lado y el paratope del lado del anticuerpo es una superficie, ¿sí?, que interactúa, es decir, el paratope interactúa con el epítope. En esta figura vemos acá algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, este es un epítope chiquito, ¿sí?, bien chiquito. No vamos a entrar en detalle de esto, ahora lo vamos a ver ahora más adelante. Pero esta es la región de unión, este es el paratope para este epítope. Como ven ustedes, tiene una estructura tipo pozo. Esta es una estructura tridimensional real de un anticuerpo, es decir, resuelta por dilatación de rayos X de un cristal de un anticuerpo. Y acá en amarillo se ve el sitio de unión de este epítope, ¿sí?, que es bien chiquito. Lo que está en amarillo es el sitio de unión de este epítope. El resto de la molécula no participa en la interacción, solo participa ese pequeño sector. Quiere decir que el paratopo de este anticuerpo es esta pequeña región, ¿sí? Ese es el paratopo de ese anticuerpo. Segundo ejemplo, un péptido, un antígeno que es chico, ¿sí?, pero que digamos, tiene una dimensión preferencial. Bueno, este epítope es reconocido por una estructura de tipo surco a nivel de la estructura de un anticuerpo, ¿sí? Acá lo vemos en amarillo, el surco que se forma dentro de la estructura, y en verde acá está el epítope dentro del surco. Esto es esto de arriba y la de abajo está rotada a 90 grados, es decir, vista de costado. También podemos tener epítopes de estructuras más tipo planas. En este caso tiene una cara convexa, el epítope, y el paratope tiene una superficie cóncava, grande, ¿sí?, de tal forma que el paratopo de este anticuerpo tiene esta dimensión, y es lo que reconoce este epítope, que es un epítope grande. El área de interacción, medida en angstrom cuadrado, se puede medir, ¿sí?, se puede medir cuando uno tiene la estructura y puede decir justamente el tamaño que tiene un paratopo para un sistema o para otro. Existen algunas situaciones raras donde, por ejemplo, el antígeno tiene un pozo en su estructura, y el anticuerpo, para generar una interacción correcta, genera una estructura tridimensional en forma de prolongación que se mete dentro del pozo, ¿sí? Entonces vemos, acá esto de arriba, acá se ve de arriba la prolongación, y de costado se ve este cuerno, digamos, que se mete dentro del pozo del epítope para aumentar la interacción, ¿sí? O sea, los epítopes B pueden ser de diferentes tipos: chicos, grandes, planos, en forma de pozo, en forma de prolongación, etc. Otra característica que tienen los antígenos B es que pueden ser los epítopes B, los que derivan de péptidos, pueden ser epítopes secuenciales o conformacionales, ¿sí? Secuenciales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que se reconoce es la secuencia de aminoácidos y no se reconoce la conformación, ¿sí? Yo tengo una secuencia determinada, por ejemplo en este caso una secuencia que va del aminoácido 113 al 119, ¿sí? Son 7 aminoácidos, ¿sí?, y lo que reconoce es esa secuencia. Si yo sintetizo en forma química ese péptido y lo pongo en contacto con el anticuerpo, también es reconocido. El péptido no tiene por qué estar en la proteína, solo la secuencia alcanza para ser reconocido. En este caso, la mioglobina, por ejemplo, una mioglobina de conejo inyectada en un ratón, tiene estos 5 epítopes secuenciales que son los más inmunogénicos. Y el ratón reacciona contra ellos, ¿sí? Y si yo fabrico péptidos, esos péptidos también son reconocidos por los anticuerpos generados contra la mioglobina de conejo. Existen otros epítopes, que son los epítopes conformacionales. En este caso, el epítope está formado por grupos laterales, ¿sí?, de aminoácidos que no están contiguos en la secuencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Esta es una superficie, es un epítope grande, ¿no? Hay una superficie en donde tengo como 3 regiones: una región azul, una roja y
una blanca, y cada una de esas está muy separada en la secuencia, en la estructura primaria de la proteína. ¿Sí? Hay una región que está en una parte, la otra está en otra, y la otra está en otra región. Cuando se pliega la proteína, la conformación lleva a que estas tres regiones queden juntas en el espacio. Y esas tres regiones juntas es lo que reconoce el anticuerpo. Si yo rompo la estructura tridimensional de esta proteína, a diferencia de lo que pasaba con los epítopes secuenciales, yo pierdo la interacción. ¿Sí? Porque separo, rompo el epítope y el anticuerpo con ese epítope que está separado no funciona. Esto se ve bien en esta figura, en donde tenemos una proteína plegada tipo, un epítope conformacional que está formado por tres loops proteicos, ¿sí? Y lo que reconoce el anticuerpo son estos tres loops juntos en el espacio. Y yo denaturalizo la proteína, y me queda en forma lineal, estos tres loops me quedan separados y pierdo la interacción entre el anticuerpo y ese epítope. ¿Sí? Esto es lo que pasa con los epítopes conformacionales. Acá tengo la misma proteína en otro sector que tiene un epítope secuencial o lineal. El anticuerpo reconoce ese epítope. Si yo denaturalizo la proteína, el epítope sigue estando y el anticuerpo sigue funcionando. ¿Sí? Es decir, lo que reconoce ese anticuerpo es la secuencia aminoácidica, que esa secuencia no la voy a contar por denaturalización, porque en realidad se están unidos por enlaces covalentes. Denaturalizando la estructura parcial de la proteína no rompo los enlaces peptídicos. Puede pasar también que haya epítopes secuenciales que están inaccesibles al anticuerpo, están adentro de la proteína, y cuando yo denaturalizo se vuelven accesibles, y yo puedo ganar un epítope que antes no lo veía el anticuerpo, estaba escondido, y cuando denaturalizo así el anticuerpo sí lo puedo ver. Al igual que en algunas situaciones yo tengo una secuencia aminoácidica y una conformación en donde existe una zona en donde hay un determinante ausente que aparece cuando, por ejemplo, se activa proteolíticamente con una proteasa. ¿Sí? Esta región, que no es un epítope, cuando se activa por una proteasa, genera un nuevo determinante que puede ser reconocido por un anticuerpo. ¿Sí? Entonces, los grandes epítopes B pueden ser secuenciales o conformacionales. ¿Qué sucede con los epítopes T? Bueno, en primer lugar, corresponden a secuencias aminoácidas internas de la proteína. Usualmente los B están accesibles, son hidrofílicos, son más bien secuencias que están en el exterior, en la superficie de la proteína. Los T se encuentran más bien adentro de la proteína, son estructuras más hidrofóbicas que requieren ser procesadas para poder ser presentadas. ¿Sí? Entonces, se hacen accesibles después del procesamiento antigénico, ¿sí? Que se da dentro de la célula presentadora, previo a la combinación con las moléculas del MHC, clase 1 y clase 2, para ser presentadas y para ser reconocidas por el receptor T. El complejo epítope T con la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad se expresa en la membrana de células alteradas o células presentadoras nativas. Y ese epítope T presentado de esa forma puede ser reconocido por la célula T a través de la formación de un complejo ternario en donde está del lado de la célula presentadora el MHC unido al epítope y el receptor T reconoce esa estructura. Entonces me queda MHC, epítope, receptor T. Ese es el complejo ternario de reconocimiento del epítope T por la célula T. Como excepción, que en cierta forma refuta la regla, hay ciertos glicolípidos, es decir, que no son péptidos, que pueden ser epítopes T, interaccionan con una molécula que se llama CD1, que en realidad es de la familia del MHC, no es un MHC propiamente dicho, pero es de la familia del MHC, y algunos glicolípidos pueden ser epítopes T también, son pequeñas moléculas que no son conocidas por la célula T. En forma resumida, esto lo van a ver bien en una clase específica, procesamiento y presentación de antígenos. Antígenos que vienen del medio extracelular, proteínas, bacterias, etc., son reconocidas por las células presentadoras de antígenos,
pueden ser los macrófagos, las células dendríticas o los linfocitos B, son endocitadas, ¿sí? Entran por la vía endosómica, existe un procesamiento endocítico de esa proteína, actúan en ese lugar enzimas proteolíticas, se puede producir la fusión de los lisosomas, y los péptidos que se generan en este espacio está dentro de la célula, pero topológicamente ese espacio extracelular, no está del lado citosóleos, ¿sí? Está del lado de la luz de la vesícula, que en realidad conecta con el espacio extracelular. Lo que entra en ese espacio topológico siempre se presenta asociado al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Sí? Esto es un dogma que también van a ver que se refuta, que hay obviamente una cantidad de excepciones de cross-presentación, pero como concepto para la clase de hoy, lo que viene de afuera se presenta asociado a MHC clase 2. Existen otras proteínas, por ejemplo, proteínas de origen viral. Usted sabe que los virus infectan las células, introducen el genoma viral, depende del tipo de virus, puede ser, el genoma puede quedar en forma de episomal o integrado al ADN genómico de la célula. Ese virus va a transcribir, ¿sí? Se van a leer los genes virales, va a transcribir sus ARN mensajeros para traducir las proteínas virales en el citosol, y ahora sí el citosol no es espacio extracelular. Y aquellas proteínas virales que se expresan en el citosol pueden ser también procesadas, ¿sí? Y presentadas asociadas al MHC clase 1. ¿Sí? Entonces, como gran concepto dogmático, las que vienen de afuera se presentan en clase 2, las que están en el citosol se presentan asociadas a clase 1. Y estos son dos tipos de péptidos, de pito-PST, ¿sí? Que se van a presentar sobre la célula presentadora de antígenos para ser reconocidos por los receptores T. Acá vemos una figura de lo que sería ese complejo ternario. Arriba tenemos la membrana de la célula presentadora de antígenos, la célula estaría por acá arriba. Y acá abajo tenemos la membrana de la célula T, la célula T estaría por acá abajo. ¿Sí? El MHC es una proteína de membrana que está unida a la membrana de la célula presentadora. El MHC, en este caso en clase 2, está combinado con el epítope T, ¿sí? Y este complejo binario MHC epítope T es reconocido por el receptor T. Como ven, en realidad el epítope T tiene una estructura para estar adentro, tiene un tamaño, tiene una geometría que es muy restringida. Todavía no puedo meter una proteína de lámina, no puedo meter un lípido, un polisacario. Lo único que puede entrar ahí es un péptido con una dimensión determinada. ¿Sí? Por eso, desde el punto de vista de los epítopes T tienen estructuras bien restringidas desde el punto de vista estructural. Entonces, en forma de resumen, la interacción con el antígeno para las células B implica un complejo binario antígeno-anticuerpo. Con eso alcanza, ¿sí? Con eso alcanza para producir una interacción. En tanto que para las células T requiere la formación de un complejo ternario. MHC, péptido, receptor T. En lo que tiene que ver con la posibilidad de unir un antígeno soluble, es decir, circulante, los anticuerpos tienen capacidad de unirse a cualquier tipo de antígeno, solubles, insolubles, expresar una superficie donde sea. En tanto que los receptores T no pueden unir antígenos solubles. ¿Sí? El antígeno siempre tiene que estar presentado en el MHC de una membrana. El antígeno inicial puede ser soluble, pero tiene que ser captado por una célula presentadora, procesado y presentado en la superficie. Pero nunca el receptor T reconoce directamente un antígeno soluble. Yo tengo linfocitos T, le agrego una proteína, y el linfocito T no puede interaccionar con esa proteína. Solo puede interaccionar si se produce ese procesamiento previo a la presentación. Desde el punto de vista de la naturaleza química de los antígenos, para los anticuerpos pueden ser de cualquier tipo. De proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, cualquier, digamos, molécula química compleja puede ser un antígeno, en tanto que para las células T principalmente son péptidos, aunque algunos lípidos también pueden ser reconocidos.
Desde el punto de vista de las propiedades del epítope, usualmente los ve o los que reconocen los anticuerpos son accesibles y los físicos, pueden ser móviles, pueden ser conformados por aminoácidos secuenciales o estructuras conformacionales, en tanto que para el receptor T la propiedad del epítope siempre son péptidos lineales, son internos dentro de la molécula y se producen por el procesamiento y la presentación por el procesador. Vamos a entrar ahora en la segunda parte, lo que tiene que ver con algunos elementos de estructura de los anticuerpos. Ustedes saben, lo vieron cuando vieron proteínas plasmáticas, que las inmunoglobulinas, los anticuerpos, se encuentran en la fracción, principalmente en la fracción gamma globulina, ¿sí?, de la proteína plasmática. Esta figura muestra un proteinograma electroforético, en donde la línea negra es un proteinograma electroforético normal y la línea azul tiene alguna alteración. ¿Qué les parece que pasa ahí? ¿Qué puede pasar en ese individuo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿De fase aguda? Una infección, por ejemplo, ¿no? Un paciente de una infección está desarrollando una respuesta de anticuerpos importante, aparece una alta tasa de inmunoglobulinas en el suelo. Y eso se ve por un aumento de la fracción gamma globulina. ¿Sí? Y digamos, el tipo de respuesta, aumenta en amplitud, ¿sí?, pero es una respuesta también heterogénea. Esto quiere decir posiblemente que se están formando muchos anticuerpos diferentes, ¿sí?, que están reconociendo a ese virus, por ejemplo, a esa infección. Ustedes han visto también, creo que tuvieron una discusión grupal sobre esto, que hay otros ejemplos en donde yo puedo tener alterada la fracción gamma globulina con un pico específico y no un aumento así, un pico fino en vez de un pico ancho. ¿Lo vieron eso? ¿Lo vieron? Capaz es una discusión que existía antes. Eso pasa cuando el paciente tiene, por ejemplo, un mieloma múltiple. ¿No es cuando se altera una sola? Ahí va. Por ejemplo, un mieloma es un desarrollo, es una transformación tumoral clonal. Es decir, que hay un clon celular que es parecido a los plasmocitos, que son los que secretan anticuerpos, y ese clon, ese tumor, secreta un único tipo de anticuerpo. ¿Sí? Entonces, ese único tipo de anticuerpo se ve en esta representación como un pico. Yo tendría la respuesta normal, que es esta en negro, y en algún lugar de esta respuesta un pico correspondiente a ese clon particular. Ahí no hay diferencia entre las secuencias de ese clon, es decir, son todos iguales. Por eso no tiene esa variabilidad de migración de los coletes. Esto capaz que lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista estructural, la estructura básica de una inmunoglobulina está formada por 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas pesadas, o cadenas H, que acá están en verde, y 2 cadenas livianas, que están en amarillo. Las 2 pesadas son idénticas entre sí y las 2 livianas son idénticas entre sí. A esta estructura de 4 proteínas se le llama monómero. ¿Sí? Les digo porque lo van a ver en muchos libros y a veces uno dice es un monómero pero está formado por 4 cadenas. ¿Tá? En realidad el monómero es como la mínima estructura de un anticuerpo, es esta, formado por 4 cadenas. ¿Sí? Por eso se llama monómero. Esto es una inmunoglobulina en forma monomérica. ¿Sí? Tanto la cadena pesada como la cadena liviana tienen regiones constantes, que son las que están en azul, y regiones variables. ¿Qué quiere decir regiones constantes? Quiere decir que cuando yo tomo, por ejemplo, 2 anticuerpos diferentes y veo la secuencia que tiene la región constante, en cada posición yo no tengo una variación muy importante. En cada posición el aminoácido que ocupa es prácticamente el mismo. Por eso se llama constante.
Si yo analizo la secuencia de la región variable, en cada posición yo puedo tener una variación. En algunas tengo un aminoácido, en otras tengo otro, o puedo tener una variación importante de aminoácidos. El estudio de la secuencia aminoácidica de las regiones mostró o definió que esta región sea variable y que la otra sea constante. Esto cuando se hizo, que fue en los años 60 del siglo pasado, fue súper difícil porque en realidad se usaban los pacientes con mieloma para poder estudiar qué era lo que pasaba. ¿Sí? Porque yo necesito tener una proteína pura. ¿Sí? Entonces en el suero, el plasma, yo no tengo una hemoglobina pura. Yo tengo una cantidad de moléculas diferentes, ¿sí? Cada una tiene una región variable particular. Yo eso no lo puedo secuenciar. Entonces, yo no sé qué aminoácido me está mostrando esa secuencia. Yo para tener una secuencia correcta tengo que tener una molécula que esté pura. Entonces empiezo a secuenciar desde el amino terminal y me va saliendo primero tal aminoácido, segundo tal aminoácido. Si tengo una mezcla, yo no sé de dónde viene el aminoácido que estoy secuenciando. ¿Sí? Esto es previo a la era de la biología molecular. Después empezó a estudiar justamente la secuencia desde el punto de vista nucleotídico. Entonces, ese análisis de secuencia en los años 60 mostró que hay regiones variables y regiones constantes. Siendo un poco más fino, la cadena pesada está formada por dominios, ¿sí? Que cada dominio tiene aproximadamente una dimensión entre 100 y 110 aminoácidos. Y entonces la cadena pesada tiene, por ejemplo, un dominio variable en el extremo amino terminal, con un puente de sulfuro intradominio y 3 dominios constantes, CH1, CH2 y CH3. Y la cadena liviana tiene 2 dominios, un dominio variable en el extremo amino terminal y un dominio constante en el extremo carboxilo terminal. Hay puentes de disulfuro que unen la cadena liviana con la cadena pesada y que unen las cadenas pesadas entre sí. Y hay una región que permite una flexibilidad, se llama hinge o codo, ¿sí? Que permite una flexibilidad de esta región con respecto a esta región. Las regiones variables de las inmunoglobulinas son las que determinan la interacción con el antígeno. Y las regiones constantes son las que determinan la actividad biológica de esa molécula. Hay que entender a los anticuerpos como moléculas bifuncionales. Por un lado, reconocen al antígeno y por otro lado, generan señales que van a activar mecanismos efectores. ¿La constante de la pesada o de la liviana? La de la pesada. La que genera, en realidad la constante de la liviana, hay dos livianas diferentes, kappa y lambda. ¿Qué función cumple la región constante de la liviana? No se conoce. La pesada se ha determinado funciones efectoras relacionadas con la pesada. No se conoce si la región constante de la liviana tiene algún mecanismo efector particular o son simplemente estructuras que están hechas para generar la estructura. Un elemento importante también que las inmunoglobulinas son glicoproteínas, están glicosiladas, ¿sí? De acá, estos son los carbohidratos que en este caso se están uniendo al dominio CH2. Si yo tomo una inmunoglobulina tipo monomérica con las dos cadenas pesadas y las dos cadenas livianas, esta tiene un peso molecular aproximadamente de 150 kilodalton. Cada cadena pesada pesa 50, 50 más 50 es 100 y cada cadena liviana 25. ¿Sí? O sea que 150 en el total. Si yo migro un gel de poliacrilamida con detergente, con SDS y marcaptotanol, un agente reductor, yo denaturalizo la proteína, que rompo los puentes de sulfuro, ¿qué esperaría encontrar en ese gel? Una banda, 2 bandas, 4 bandas. 2 bandas y qué peso molecular tendría. 50 iba a aparecer una banda y en 25. Ahí va. En 50 va a aparecer una banda y en 25 va a aparecer otra. Sabiendo que la de 50 en realidad habrá dos bandas iguales y la de 25 va a haber 2 bandas iguales. ¿Sí? Esta molécula, el monómero de monoglobulina, puede ser digerido por una enzima proteolítica conocida como papaína, y esto también ha permitido el avance de
de análisis estructural de esta molécula. La papaína corta al anticuerpo en esta posición, es decir, por encima de los puentes de disulfuro entre las dos cadenas pesadas. Entonces, después que la papaína actúa, se me generan 3 fragmentos, cada uno pesa 50 kilodaltons, pero hay 2 que son iguales entre sí y uno que es diferente. Estos 2 iguales contienen las regiones variables, ¿sí? Y el primer exón constante, el primer dominio constante de la cadena ligada y la cadena pesada. Y contienen el sitio de unión al antígeno. Por eso se conocen como fragmentos FAB, fragmentos de unión al antígeno. ¿Sí? El otro fragmento es conocido como fragmento FC, porque tiene una capacidad química particular que cristaliza en ciertas condiciones. Yo dejo el FC en un tubo en ciertas condiciones de temperatura y fuerza iónica que genera cristales de proteína. Es una cuestión que no tiene nada que ver con su función ni nada, pero a partir de eso se denomina FC. Y lo van a ver en los libros como que esa es la región FC, ¿sí? Esa es la región FC de una proteína. Por ejemplo, si yo le muestro esto, digo, ¿cuál es la región FC? La región FC es esta, ¿sí? Aunque no esté cortada, ¿entiendes? Digo, viene a partir de este experimento. Entonces, la región FAB es la que participa en la interacción con el antígeno y la región FC es la que estimula o genera los mecanismos efectores en donde participan los anticuerpos. Existe otra enzima proteolítica que es la pepsina, que en vez de cortar arriba después del sulfuro corta abajo, ¿sí? Y esta enzima me genera un fragmento que se conoce como FAB'2 que tiene los dos sitios de unión y tiene un peso molecular de 5 kilogramos, ¿sí? O sea, esta es bivalente y estos son monovalentes, ¿sí? Estos reconocen un único determinante antigénico y estos puedo reconocer 2. En esta figura se muestra la estructura tridimensional obtenida experimentalmente de una inmunoglobulina completa, en donde se ve que esta estructura está formada por dominios, ¿sí? Lo que veíamos en la figura previa, pero esto en realidad es una representación de la geometría real de la molécula. Tengo las dos cadenas, la cadena azul es una cadena pesada, la cadena amarilla es otra cadena pesada, y esto que no se ve muy bien, pero están rojos son las cadenas livianas, y acá está la representación esquemática, ¿no? Cada cadena está formada por dominios, BH, SH1, SH2, SH3, etc. Y acá no da para ver muy bien, pero cada dominio en realidad es bastante parecido entre sí. Tiene una estructura bastante conservada en lo global. Esta estructura muestra un ejemplo de lo que es un dominio de tipo inmunoglobulina, ¿sí? Está formado principalmente por estructuras secundarias de tipo hoja plegada, hebras tipo hoja plegada, ¿sí? o beta plegada, en donde se genera como si fuera lo que se conoce como un barril beta, ¿sí? Con 4 hojas en un plano y 3 hojas en el otro plano. Esto forma una estructura como si fuera un barril, una faja, digamos, de madera de barril, siendo cada una de estas hebras beta. Este dominio de tipo inmunoglobulina está presente en muchas moléculas proteicas diferentes. En primer lugar es en las inmunoglobulinas, que es lo que le dan el nombre, pero en los diferentes dominios tienen esta estructura, tanto los variables como los constantes. El TCR, es decir, el receptor de la célula T, también tiene dominios de tipo inmunoglobulina. El MHC tiene algunos dominios, no todos, pero estos dos son de tipo inmunoglobulina. El CD4 es un marcador de superficie de los linfocitos T auxiliares, o helper, el CD28, UbiCap, etc. Todas las moléculas que contienen dominios de tipo inmunoglobulina integran la superfamilia de genes de inmunoglobulina, que en realidad hay una cantidad impresionante de moléculas que tienen este tipo de estructura. Si analizamos la estructura de un anticuerpo propiamente dicho, esto sería una cadena liviana. Yo tengo el dominio constante formado por las 7 hojas beta, que se dibujan acá, y en negro se ve el puente de disulfuro intracatenario, pero para el caso de la región variable, están las 7 hasta acá, ¿sí? Las 4 rojas y estas 3, y se agregan 2 hojas más
solo para el caso de los dominios variables, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada. Esto lo vemos más claro acá, vemos un dominio común, en azul las 4 hebras que están atrás y en amarillo las que están adelante. Acá se ven las 4 atrás y las 3 adelante, y estas 2 en rojo que son las que se agregan. Cuando uno analiza la región variable, hay 3 loops que unen hojas entre sí, que se conocen como regiones hipervariables. ¿Sí? Dentro de la región variable, yo analizo la secuencia y veo que hay un aumento en la variabilidad de los aminoácidos. Pero ese aumento de variabilidad no es homogéneo en toda la secuencia. Existen 3 regiones en donde la variabilidad está aumentada, y esas regiones se conocen como regiones hipervariables o regiones determinantes de la complementariedad, o CDRs. Lo van a ver en los libros. CDR es decir, región determinante de la complementariedad. Esas regiones hipervariables son principalmente las regiones que interaccionan con el antígeno, con este tipo. ¿Sí? Y son las que están acá marcadas en rojo. ¿Vieron? CDR1, CDR2,